Buenas a todos, hoy estamos con una nueva entrevista en el canal. Esta vez tenemos a José Luis Torres Leiva, que está presentando Cuando las nubes se esconden en la sombra. ¿Lo dije bien? Sí. Pero yo qué hago, me quedo acá. Pero yo el 21 me tenía que volver. O sea, vos decís que se va a atrasar ustedes una semana y recién ahí vamos a empezar la película. Hola. Hola, hola, probando sonido, probando. Hola, 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 probando sonido, probando. Se llaman efímeras porque viven poco Sí, exactamente. y la hembra después de que ponen los huevos muere. Sí. Por eso es efímera. La película está filmada en Puerto Williams, en la zona quizás más austral de Chile. Tengo entendido que casi que está cerca de Tierra del Fuego. De la Antártida. Claro, sí, sí, luego sí. lo que viene es Antártida. Sí. Y es un lugar muy inhóspito al que se llega en barco. Tengo entendido que viajaron muchas horas, tuvieron un viaje largo en barco. La comida llega también por ahí y, bueno, calculo que tiene sus desafíos para rodar ahí. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cuánto duró? Y si hubo algún obstáculo que tuvieron que sortear. Bueno, sabíamos un poco que la dificultad que representaba como hacer una película como en este lugar. Es un lugar que no solamente geográficamente queda como muy aislado, sino que también llegar allá cuesta bastante. El viaje en barco son 30 horas. También se puede ir en avión, pero también es muy costoso como ese viaje en avión. Yo había ido anteriormente, en el 2017, a hacer un taller de cine, y un poco por esa razón también como fue nació el proyecto, como de conocer como en esa época también como el lugar. Y el rodaje fue un rodaje como muy concentrado, porque solamente fueron 2 semanas y media de rodaje. Entonces fue intenso, pero a la vez también como muy particular, porque tenía una forma también como de realización, que era un equipo muy pequeño, éramos 11 personas contando con María Elche, pero también muy familiar, y también como que estábamos también como muy abiertos a lo que sucediera como en estos encuentros que tiene María como con las personas que realmente son habitantes como de Puerto Williams. Entonces creo que en ese sentido, como digamos con esa idea, la película también como que se abrió esa posibilidad y permitió como que ese rodaje, dentro de su dificultad, fuera un rodaje como muy llevadero, por lo mismo. Y bueno, la película tiene, como bien dijiste, a María Elche como figura principal, que se pone la película al hombro. Sí. Y bueno, ¿cómo llegaste a ella? ¿Qué referencias tenías? Si tenías referencias de antes. Sí, bueno, había visto sus películas como actriz, pero también había visto Familia Sumergida, que fue su ópera prima, sus cortometrajes también. Le hicieron una retrospectiva en el Festival de Cine de Valdivia en Chile, con sus cortos, donde ella también fue como jurado. Yo también estaba como jurado en esa época, en otra categoría. Y bueno, ahí fue como nuestro primer cruce. Ella vio una película anterior mía que yo hice en el 2016, que se llama El viento sabe que vuelvo a casa. Y un poco ahí fue como el primer encuentro que tuve con María. Y luego a ella le tocó ser jurado como en un festival en Chile, también en el sur, en Aysén. Y justamente yo tenía esta película,
ahí en El viento sabe que vuelvo a casa, y ahí como que ya hicimos más contacto. Y bueno, un poco se dio como naturalmente, siempre fue María como la protagonista como del proyecto. Esto fue antes de la pandemia. ¿La tenías pensada como primera opción? Sí, sí, desde el comienzo. Fue, como te contaba, antes de la pandemia, que empezó como el proyecto, y durante la pandemia como que el proyecto fue mutando, y siempre estuvo ella como muy presente también como durante ese proceso, hasta que finalmente pudimos lograr hacer la película. ¿Y es más fácil trabajar con una actriz que también es directora, que comprende quizás también otras cosas? ¿Se te hace un poquito más fácil o no hay mucha diferencia? Es que yo creo que inevitablemente sí hubo algo de eso como que ayudó también como a la realización de la película. Igual fue una película que yo creo que por parte de María hubo mucha generosidad como de su parte, mucha entrega. Como de querer hacer la película, y también como de entregarse el proceso. El proceso fue un proceso como híbrido entre ficción y documental, y todo un poco lo que sucede como con la dinámica como de esas conversaciones y de esos encuentros, eran encuentros que estaban como pauteados, pero tampoco estaban escritos. Entonces un poco ella vive realmente como esas historias en el momento que se encuentra con esas personas. Entonces había como un registro como documental también como de esos encuentros, y creo que hay algo muy bonito que hace María durante la película, que es realmente vivir esas escenas en el momento, estar muy atenta en el momento, y como un poco dejar de lado también como la actuación, como para también compartir con esas personas como ese instante que le cuentan como su historia. Sí, de eso te quería hablar. Que la película tiene mucha verdad, o sea, no, hay muchos diálogos que no se sienten guionados, bueno, precisamente por lo que vos contabas, y también la puesta de cámara. Creo que sos una especie de francotirador, pero que espera, que pone ahí la cámara y espera que captar algo, algo que realmente sea bueno para la película. Me gustó la puesta de cámara y dejar como que fluyan las cosas, ¿no? Como que sucedan. Sí, ¿Fue así? Sí, había una idea también, como la mayoría de las personas no eran actores profesionales, entonces de no ser invasivos como con su espacio y también como con su intimidad, porque muchas de sus historias también son, o sea, todas las historias son su historia, y muchas de ellas son historias muy íntimas y también como muy sensibles, como por ese lado, de no querer como sentirse como invasivo, y tampoco como que se sintieran utilizados como para la película, sino que fueran como parte de la película y del proceso, como de compartir eso. Entonces creo que la cámara también como que jugaba como ese rol, y también como el proceso un poco también como registro de eso. Como habían cosas que yo sabía como de su historia y que obviamente se incorporaron como en la película, pero también muchas cosas que salieron en el momento. Entonces también era muy bonito esa verdad y esa sorprenderse todo el tiempo también como con esos encuentros y con esas conversaciones, y sentirlas como muy reales. Y creo que la cámara fue pensada como desde ese lugar también, como de respetar también como ese encuentro, que eran conversaciones mucho más largas de las que finalmente terminan siendo en la película, pero finalmente, claro, un poco era dejar que fluyeran, o sea, aunque duraran más tiempo como del cual no tenía como pensado, para que finalmente terminaran ser parte también como del resultado final. ¿Y esos actores no profesionales son de ahí, del mismo Puerto Williams? Sí, a mí me interesaba principalmente como trabajar con personas de allá, o de la zona, porque había algo ahí como muy verdadero también como de esa vivencia, y también como de esa que era imposible como que viniera como alguien de fuera como a actuar eso. Entonces creo que se hizo un casting antes, como buscando como las personas que, más o menos, que necesitábamos como para la película, y finalmente, claro, como sus historias como que formaron parte también como de la historia en sí, del final.
En la película el personaje de María Che, bueno, está atravesando un duelo. Sí. Y bueno, tengo entendido que vos también en su momento estabas atravesando un duelo personal. Sí. Y bueno, hay como ese paralelismo en la película y vos sentís que sublimaste algo de tu propio duelo en la película. Sí, yo creo que la película en un comienzo no tenía esta idea como del duelo. Como te contaba, fue antes como de la pandemia. Durante la pandemia, bueno, falleció Rosario Blefari, que una amiga, y también yo había trabajado con ella en una película anterior que se llama Verano, que teníamos también como proyectos como futuros, pero y de ahí un poco nació como esta idea como del duelo. Y bueno, un poco también mi madre se enfermó entre medio antes de realizar la película y falleció también. Entonces estaban como estos dos duelos que inevitablemente como que formaron parte como de ese sentimiento. Y la película también se hizo con muchos amigos y amigas que eran muy cercanos a mí, entonces como conocían también como esta historia y como que formaron parte también como de ese proceso también como de la realización. Y creo que para mí fue importante porque creo que vivir un duelo como que uno no queda en un momento en que no sabe mucho qué hacer, como cómo afrontarlo, cómo sobrellevarlo, cómo conversarlo, cómo hablarlo. Y para mí la película, tanto hacerla como mostrarla y hablar sobre ella, sigue siendo un proceso de duelo, entonces como de reflexionar como desde ese lugar. Y entonces claro, tuve como el privilegio, la suerte de poder como volcarlo en esta película, en algo creativo, y también como me di cuenta de que el compartir eso y también hablar sobre eso era algo como que formaba parte también como de ese duelo. Y creo que muchas de las historias como que me contaban las personas como de Puerto Williams, que muchas veces no tenían que ver como con el duelo, de alguna u otra forma como entraba ese tema. Entonces como que todo se dio para un poco como pensar como desde ese lugar, pensar también como que en realidad el duelo no es un momento que uno supera, por decirlo así, o como que, sino que forma parte de uno, o sea, forma parte de uno y uno empieza a vivir con eso. Y creo que la película me sirvió un poco para entender eso. Sí. Y hay dos escenas que quiero destacar, que es una donde el personaje de María va a una especie de chamana o curandera, sí. Que es una escena muy muy íntima y o sea, es muy real, se siente muy muy real. Y otra, la escena donde viaja en auto con una chica que recogen el camino, recogen el camino, y bueno, también intercambian historias, y esas dos escenas fueron realmente impactantes porque sí, creo que tienen mucho de verdad. Muy claro. Como, tienen eso, ¿no? Sí, esa escena con la curandera realmente nosotros solamente estaba el sonidista y el camarógrafo ahí. Todo el equipo salió y fue como, tenía una luz muy baja, fue muy íntimo. Y en realidad creo que a las dos les sucedió algo como de olvidarse también, como de se grabó a 2 cámaras además, entonces fue como ese instante solamente que fue muy verdadero por parte de las dos, de lo que sucedió ahí. Y lo mismo un poco también como en la escena como del auto, la historia que se cuenta ahí es realmente la historia de ella, como la historia que ella vivió como con su madre, con el duelo de su madre, y también como un poco la consecuencia también como de lo que ella vive en el presente, como con las consecuencias de esa muerte y de ese cáncer y esa posibilidad también como de una enfermedad. Es algo que ella me contaba que estaba muy presente también como en su vida. Son dos escenas que yo creo que un poco como que concentran esta idea como de generosidad como que hubo durante el rodaje, como de entrega en esos procesos. Creo que fue como muy vivida también como la película como en esos y otros momentos también.
y un poco como que la cámara capta como eso, capta como ese momento. Y creo que eso era un poco también como la idea como en un comienzo, como de trabajarla desde ese lugar. Claro, y el lugar también, o sea, el lugar físico, Puerto Williams también con su silencio y con su tranquilidad que quizás obliga, también es un viaje, digamos, en su término más literal, pero también es un viaje interno al personaje. Sí. Y al tener todo ese silencio, es como que obliga quizás a ser introspectivo, ¿no? A mirar para adentro. Absolutamente. Y es lo que me pasó cuando yo fui esa vez en 2017, que encontrarme con ese paisaje, con esa naturaleza, que uno sale como de cualquier lugar donde tú estés y te encuentras, no sé, con caballos, con no sé, como que están en la calle, que caminas 2 pasos y estás como, está el mar ahí, está la naturaleza, están los bosques. Los caballos que andan sueltos. Sí, que son caballos salvajes, que están ahí como que un poco, son como los perros como de Puerto Williams. Creo que eso hace como que también uno se sienta como parte de eso. Parte de eso, como que creo que en una ciudad uno no tiene tanta conciencia de eso, como de, obviamente porque tienes otro ritmo, piensas en otras cosas, el día a día también como que te sobrepasa, claro, como por lo mismo. Y acá uno se da cuenta que realmente como que tienes ese tiempo para pensar como yo soy parte de esa naturaleza, yo soy parte como de esto. Y también como de pensar como en qué momento estás en el presente. Yo creo que era algo importante como en la película. Muchas veces uno como siempre se proyecta hacia el futuro o también como o le pesa al pasado o no le pesa, pero también piensa mucho sobre el pasado y hacia el futuro, pero tiene muy poca conciencia de lo que se vive como en el presente. Y creo que el duelo un poco y este lugar en Puerto Williams permiten como estar muy conscientes como del valor que uno le da a por ejemplo esto, como estar conversando con alguien, en este caso sobre la película y valorar eso, y darle un valor a eso. Y creo que pasa cuando uno muere un ser querido, como alguien que quiere uno mucho, en que uno todo el tiempo está diciendo, y si le hubiera dicho esto, si hubiera, ¿por qué no hice esto con mi mamá? No sé cómo, o por qué dejé pasar el tiempo, no sé, como que te empiezas a cuestionar un montón de cosas, y realmente como que después, claro, eso es inevitable que no puedes volver como hacia atrás, pero empiezas a valorar también como otros momentos que estuviste como con esas personas y también como a cambiar tu perspectiva como con las otras personas con las que tú compartes y valorar también como el presente, que yo creo que en estos tiempos es difícil como darse un tiempo para eso. Totalmente. Y en cuanto al equipo, ¿tuviste un equipo acotado por las cuestiones, digamos, de mismo geográficas o del viaje? ¿Fue, digamos, un equipo chico o no? Sí, éramos 11 personas contando con María. En realidad era esta película que yo había hecho en el 2016, El viento sabe que vuelvo a casa, una película que le hicimos en una isla en Chiloé. Y se hizo éramos 7 personas, éramos menos todavía. Y esa película como a mí me cambió un poco también como esta idea como de producción, más íntima y también como más colectiva, por decirlo así, como en donde todos éramos muy partícipes como del proceso y la película iba cambiando durante el rodaje. Y acá pasó como algo muy parecido. Todas las personas que trabajaron son todos amigos y amigas de hace mucho tiempo, muchos de los que habían trabajado en esta otra película. Y creo que hubo algo ahí también como muy colectivo de decisiones y también como la película se iba transformando también como durante el proceso y fue muy importante también como esas 11 personas que estuvieron como durante el rodaje para que eso sucediera, por lo mismo, incluyendo a María, creo que todos vivimos un viaje como durante la película, como de sentirla muy viva todo el tiempo. Cada día como que de rodaje y eso es muy bonito también como de no sentir que era una película tan esquemática, sino que era una película como más flexible, que se iba moldeando y finalmente trabajar como desde ese lugar.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, también una cosa que noté en tus títulos, que son por lo menos los últimos tres, de tu título de tu película son muy poéticos. Vendrá la muerte de tus ojos, bueno, está el libro también. Sí. Y El viento sabe que vuelvo a casa. Sí. Son muy lindos. Que es casi, el viento sabe que vuelvo a casa es casi un tango, podría ser, ¿no? Sí. Bueno, son de poemas, de hecho. Sí. El viento sabe que vuelvo a casa es un verso de un poema de un poeta chileno que me gusta mucho, se llama Jorge Telier. Bueno, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de un poema de Pavese. Y esta película, Cuando las nubes esconden la sombra, es como una fusión como de unos poemas de Paul Valéry del Cementerio Marino. Mira vos. Y que a mí me hacía mucho sentido esto como de ese momento como que yo creo que tiene que ver como con el duelo, o con un momento como que yo creo que en que de repente uno se siente perdido, por decirlo así, como que pierdes como tu sombra, pierdes como hacia dónde vas, en qué momento estás, te enfrentas como hacia lo que está sucediendo en ese momento, hacia tu presente, y tienes que pensar como desde ahí, como hacia tener conciencia como de eso, qué haces como con eso. Entonces para mí me resulta como una metáfora muy bonita, como eso de perder la sombra para enfrentarse como a uno mismo como persona. Creo que es lo que atraviesa también como el personaje de María, y yo creo que es lo que atravesamos todo el equipo mientras realizamos la película. Qué lindo. Me enteré, supe que en festivales y en el recorrido que tuvo la película hasta ahora, en el público, también el público compartía sus historias en las charlas. Sí, sí. Y se armó una linda conversación, ¿no? Sí, creo que eso ha sido muy especial para mí, por eso yo te decía que el tema del duelo, como además después de terminar la película, cuando ya la película estuvo grabada y todo el proceso de postproducción, mi papá se enfermó y él falleció un poco tiempo después que yo terminé la película. Entonces fueron dos muertes muy juntas, una antes y otra después como del proceso. Entonces como que son procesos que yo todavía estoy como trabajando, por decirlo así. Y entonces como que hablar sobre la película a mí me ha permitido como que entender un poco más también, como no solo la película en sí, sino que también como vivir esos duelos en realidad. Y no sé, puedo contar que hubo un festival en Chile que se hizo en región, que siempre me llamó la atención una señora que no tenía nada que ver con el cine, tenía 85 años ella. Y ella me dijo que le había emocionado mucho la película porque se acordó de su madre, que era una figura como muy importante para ella, que había muerto, no sé, hace 50, 60 años atrás, y que había evocado como toda esa sensación como del duelo y también como de la falta que le hacía. Y que un poco ella decía como ahora yo estoy en una edad que más o menos que la que falleció mi madre, y un poco como, y yo antes siempre la recordaba como a través del dolor, decía, como el dolor de la pérdida. Claro. Pero ahora yo la recuerdo en este momento, como viendo la película, como desde el cariño y el amor que ella me dejó. Y yo creo que eso es muy bonito, como que ese dolor, que es muy difícil como de sobrellevar, se va transformando y va quedando como en algo que es lo que queda de las personas que formaron parte como de tu vida. De repente, claro, pueden ser momentos dolorosos, pueden ser momentos como de felicidad y también como de cariño, pero finalmente eso forma parte de ti como persona. Y como uno también como transforma eso finalmente como en algo positivo, creo yo, en algo que te permite también avanzar a ti, pero también como a cómo te relacionas con los demás, a cómo ves la vida, a cómo enfrentas tu trabajo, a las cosas como más simples a las más complejas, yo creo. Y entonces para mí me hizo mucho eco cuando esa señora dijo eso, como que creo que muy bonito, o sea, pensándolo, porque ella me decía como, o sea, yo antes le tenía miedo a la muerte y ahora no le tengo miedo, precisamente por eso, porque creo que
he entendido como el proceso hacia el que todos vamos en realidad, hacia allá. Entonces creo que me quedo mucho con eso, como con esas devoluciones que ha tenido como la película. Claro. Además es un tema que universal, que atraviesa a todos. Todo el mundo, sí. Sea donde sea y la cultura que nosotros tengamos, y finalmente estamos hablando como de algo que, por mucho que uno esté preparado, cuando llega el momento es difícil, ¿cierto? No, inevitablemente. Éxitos con la película, Muchas la gracias. verdad que se lo merece. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, José Luis. Muchas gracias. Gracias.